La policía es cristiana, es decir, nuestra policía siempre se ha distinguido por su piedad. Sérpico, película de 1973, es una de estas que en realidad describen la vida de una persona que vivió, una persona que aún vive, de hecho tiene 93 años al día de hoy, y que sin embargo no ponen esta etiqueta de basado en un hecho de la vida real. Una etiqueta que en realidad puede ser de plano medio engañosa o completamente. Y en ese caso te hablo a ti, película Encuentros del Cuarto Tipo, protagonizada por Mila Jovovich y una gastadera de dinero para mí. Esta película se basó en la vida de Frank Sérpico, quien como dije es un personaje que aún vive, y también en las memorias sobre esta misma persona de Peter Maas, también llamada Sérpico. Frank Sérpico fue un policía y fue el primero en denunciar corrupción dentro de su propio departamento policial. Luego de esta biografía, Sidney Lumet, este famoso director que justamente dirigió Dos Hombres en Pugna, Network, una favorita mía, y Dog Day Afternoon o Días de Perros, dirigió también la película del mismo nombre, protagonizada por, y aquí me pongo de pie y lo aplaudo porque para mí es el mejor actor de su generación, Al Pacino, quien ganaría una nominación al Oscar por este papel. Así que el día de hoy voy a hablar un poco de Frank Sérpico, la persona detrás del mito, detrás de la película, un poco más de la película de Sidney Lumet, y sobre todo quiero abordar esta idea muy extendida en mi sociedad de que los policías corruptos son solamente unas cuantas manzanas podridas y no deberemos entender o juzgar a toda la organización por estas mismas manzanas. Para quienes me conocen, yo soy Prisionero de Insomnio y este es el primer video de mi nuevo canal, Relatos Insomnes. Frank Sérpico nació en 1937 en Brooklyn, Nueva York, hijo de Vincenzo y Mariana Sérpico. Fue el menor de 7 hermanos. Y eso se recoge tanto en la biografía de Peter Maas como en otros videos o en las entrevistas que le hicieron. Frank desde niño, de algún modo, admiró a la policía. De hecho, a diferencia del villano Jimmy Conway de Goodfellas, el que vivaba por los malos cuando iba al cine, Frank vivaba por los policías, ¿no? Cada vez celebraba que los policías atraparan villanos. Él ya tenía decidido un camino. Ahora, su papá era zapatero. Un día entró un policía a pedir que le ilustraran los zapatos y Frank se esmeró mucho. Era sus héroes después de todo. Sin embargo, aquí viene la primera grieta en esta visión que él tenía. El policía se levantó y se fue sin pagar. Frank sospechó, de algún modo no entendía qué había pasado, porque el policía, pudiendo pagar, no lo había hecho. Sin embargo, como ya dije anteriormente, él ya había decidido su destino. A los 17 años se enroló en la guerra de Corea y a los 22 pasó sus exámenes y se convirtió en policía de la ciudad de Nueva York. Poco sabía el joven Frank en esa época que era este el comienzo para vivir un sueño que se transformaría en pesadilla, pero luego sería una película y de algún modo catapultaría a la fama su propia vida. Sérpico es una de esas películas que comienza casi al final. Vemos a un Al Pacino interpretando obviamente a Sérpico, barbón, en una ambulancia y con un agujero de bala en el rostro. Sin embargo, esta suerte de adelanto, pues, de acontecimientos no nos hace desinteresarnos en la película. Queremos saber qué ha pasado con él, cómo ha llegado a este punto. Luego eso saltamos al principio de la película, al principio de los acontecimientos. Allí vemos a un joven Sérpico, rasurado, el cabello corto, recibiendo su diploma y comenzando su carrera de policía. Luego de esto vamos a comenzar a ver un cuadro más o menos idílico, la relación con los padres. Y para mí es un acierto que hayan escogido a Pacino en este papel. Al Pacino venía de interpretar a Michael Corleone en El Padrino, y los que sabemos un poco de su cinematografía, sabemos que él la mayoría de veces ha interpretado a antihéroes o de plano a villanos. Pero por las interacciones que él tiene, por uno que otro dato, por ejemplo, que él adopte de inmediato a un perro ovejero cachorro, la relación con sus padres, nos va a hacer ver que está interpretando a un personaje bueno. Frank Sérpico, sin embargo, y la película nos va a mostrar eso también, no va a carecer, no va a tener una vida calmada.
va a tener muchos conflictos y la película es muy buena al mostrarnos de manera paulatina estos conflictos, al manejo de tensión. De hecho, al principio cuando él sale a patrullar con uno de sus compañeros, van a un restaurante y ambos quieren comer. Allí lo que hacen es pedir, oye, ¿sabes qué? Quiero comer esto, ¿no? ¿Qué nos puedes dar? El dueño le dice, bueno, tengo esto para ofrecerles, ¿no? Pero Frank Serpico, siendo un novato, él dice, no, quisiera un sándwich de carne, un roast beef, ¿no? El dueño del restaurante lo mira entre confundido y enojado y le dice, está bien, no hay problema. Y cuando llegan los platos, el plato de Serpico es pura grasa. Frank dice, oye, ¿sabes qué? Eso es pura grasa, voy a reclamar. Y el compañero le dice, relájate, es gratis. El pato es buena gente, nos da comida gratis, nosotros le permitimos aparcar en un lugar prohibido. Frank dice, bueno, pero no puedo pagar por lo que quiero y obtener mi plato. Aquí el lenguaje corporal también es muy importante, no solamente es el diálogo. La actitud del policía veterano es una actitud de sospecha, de reclamo e incluso de burla ante el recién llegado que no conoce las reglas. De manera consciente y detallada, se va a indagar en la personalidad de Serpico. ¿Para qué? Para hacer la diferenciación entre este personaje y los policías que lo rodean. Serpico le gusta la danza, asiste a clases de español, le gusta mucho leer. Es un personaje muy interesante, que puede incluso ser el alma de la fiesta entre sus amigos hippies, los amigos que poco a poco va conociendo. De hecho, esos amigos son los primeros que le preguntan si él es policía. Ellos tienen una idea muy marcada de cómo es un policía, un personaje hasta cierto punto marcial, caricaturesco, estricto, totalmente cuadrado, ¿no? Serpico desafía esta suerte de estereotipo, lo cual lo hace bienvenido en las calles a las cuales él quiere integrarse. Como él mismo dice en alguna escena, un policía encubierto lleva corte militar, medias blancas y zapatos negros. Todo el mundo sabe quién es. Así, lo que él hace es de algún modo integrarse en esta nueva sociedad, en esa sociedad a la cual no solamente quiere pertenecer, sino también de algún modo quiere conocer. Los hábitos de Serpico, en cambio, lo hacen ser blanco de desconfianza entre sus compañeros policías. Leer le parece peligroso a los demás o, en todo caso, risible. Cuando él lee, la gente se sonríe, le pregunta, ¿qué estás leyendo ahora, Serpico? Por otro lado, el hecho de que le guste la danza lo hace incluso blanco de una acusación de homosexualidad. No cualquier acusación en realidad, sino una de directamente tener contacto inadecuado con sus compañeros. Cuando Serpico lo trasladan de una unidad a otra, Serpico llega con un bigote y con el cabello largo a presentarse ante su superior. El superior, con gestos marciales exagerados, incluso caricaturescos, le dice que el bigote se va y que necesita un corte de cabello. Serpico dice que quiere apelar. El policía le dice, puedes apelar en este lugar, señalándole, como dije, con un gesto completamente marcial, ¿no? Y también lo amenaza veladamente. De algún modo, y esto lo vamos a ver más adelante en la película, la imagen del policía es mucho más importante que lo que está enmascarando. La imagen de respetabilidad, que muchas veces puede ser caricaturesca, se quiere mantener. Un policía debe ser de tal o cual modo. Sin embargo, nadie recibe un disparo en el rostro por dejarse el cabello largo, gustar de la lectura o la danza. El verdadero problema de Serpico llega cuando le entregan un sobre cerrado con dinero. Él no sabe al principio que ha recibido, y de hecho esto parece indicarnos de que a menos que un pariente tuyo te dé un sobre cerrado con dinero, hay que desconfiar. Serpico, contrariado, va a donde su superior, el superior de toda la unidad, y le dice, ¿sabes qué? Esto está pasando. El superior, en un caso bastante que nos pinta de cuerpo entero a la policía, primero le dice que ha sido tonto por aceptar el sobre sin saber qué había adentro. A lo que Serpico responde, ¿cómo podía rechazarlo no sin saber qué había? Así el superior le presenta dos opciones. Una, reunir a un comité acusador, comité de investigación, con las consecuencias que nosotros podremos prever, consecuencias en contra de Serpico, o de lo contrario la opción más, entre comillas, sensata, olvidarlo. Serpico devuelve el dinero y él de algún modo habla con otro superior para asegurarse un traslado de nuevo. Y esta vez dice, ¿sabes qué? Quiero saber a dónde me voy a trasladar, quiero saber si la unidad está limpia o no. El superior le responde, la unidad a la que vas
está tan limpia como el diente de un sabueso. Esas son las palabras de la gente allí. Pero en realidad no solamente no está limpia como el diente de un sabueso. Los nuevos policías le dicen básicamente a Sérpico: ahora tienes que aceptar dinero. Nosotros no nos sentiríamos bien o en confianza con un policía que lo rechaza. Y de hecho aquí se dividen las suertes de represalias contra nuestro protagonista en dos. Una, chantaje emocional. Algunos policías le enseñan la foto de sus parientes, sus hijos, familia, y le dicen: bueno, aceptamos este dinero porque necesitamos mantener a nuestra familia. O, de otra manera, acusaciones veladas, pasivo-agresivas, o directamente, eso va a pasar poco a poco, revisarlo constantemente en busca de un micrófono. Por supuesto, en toda película y en realidad en todo relato, el protagonista va cambiando. Sérpico comienza, como ya dije, como un hombre bueno, como un hombre afable, un personaje bastante agradable, dispuesto a vivir la vida, pero la constante tensión en la que vive, la amargura que siente al ver que sus compañeros, como él mismo dice, podrían, con la energía que tienen para cobrar cupos, para cobrar cutras, podrían limpiar la ciudad de criminales en solamente un mes. Esto amarga y de algún modo deteriora su salud mental. Vemos así, a más de la mitad de la película, un Sérpico paranoico, un Sérpico con delirio de persecución, cuya segunda relación sentimental se va a pique porque la mujer con la que está no resiste verlo así, atormentado, torturado. Un Sérpico, como dije, con las emociones a flor de piel. Y esto de algún modo también va a jugar en contra de lo que son sus metas. Tenemos una escena en la película muy buena que tiene algo de mesiánico incluso. Sérpico acaba de arrestar a un mafioso, una persona que tiene lazos indebidos, por así decirlo, y lo ha dejado en manos de sus compañeros para que le hagan un expediente mientras que él va a buscar ficharlo. Cuando regresa, ve que esos compañeros suyos, compañeros como ya dije que aceptan sobornos, están riéndose con este criminal, tratándolo como un amigo más. Así Sérpico entra en cólera, le entra a golpes a esta persona, a este criminal, y luego le dice a todo el mundo, arrojándoles el expediente en la cara: este tipo entró a la cárcel como asesino de policías. Como dije, hay algo de mesiánico y algo de solitario en este personaje que está enfrentándose a todo su entorno porque cree en la ley. Otra escena muy importante que también revela cómo la policía operaba en ese tiempo, y creo yo que aún sigue operando, es cuando efectivamente Sérpico enfrenta a uno de sus superiores, un superior que le ha estado diciendo que lo está ayudando en las sombras cuando en realidad no ha hecho absolutamente nada, y le dice: he hablado con agencias de fuera por este problema. Su superior se molesta, le dice que los trapitos sucios se lavan en casa, y una escena después pasamos a policías que preguntan delante de todos sus compañeros, como dije, compañeros involucrados en lo que son cutras, ¿no?, por Sérpico. Así no solamente lo están vendiendo, sino que además están dejando muy en claro qué está haciendo, ¿no? Sérpico habla con estos policías y la pregunta que al final surge, la pregunta más importante es: ¿con qué agencias has estado hablando? Así podemos ver que en realidad lo que le importa a la policía no es la reforma, sino mantener, como dije anteriormente, una imagen de respetabilidad. Esta imagen es lo más importante aún que el verdadero cambio. Sérpico logrará eventualmente convocar a una comisión investigadora por la cual serán arrojados a la calle algunos policías que han trabajado con él. Sin embargo, como él mismo afirma, esto no soluciona nada. Los verdaderos artífices de este sistema son las cabezas, son los que están en los altos mandos, no aquellos que trabajan como él. Además, Sérpico será trasladado a lo que es la unidad de narcóticos. Sérpico quería ser detective, pero trasladan a la unidad de narcóticos, ¿no?, como una especie de premio. Y uno de los primeros avisos que le va a dar un policía de narcóticos es: ¿sabes qué? Aquí se mueve mucho más dinero que $800 a la semana, y con eso no friegas. Si tú friegas, algo malo te va a pasar. Sérpico así no solamente está advertido, sino que esta advertencia regresará en forma de la bala en el rostro, de la cual hablé al principio del video. Esta bala se da ¿por qué? Porque Sérpico en un operativo es dejado abandonado por sus compañeros para que reciba justamente una bala, ¿no? Al final Sérpico, al final de la película, recibirá una medalla de honor y aparte su placa de detective.
pero en un movimiento pues dramático y a la vez lógico, él dirá que ya tuvo suficiente y se retirará de la policía. No sin antes dar un discurso muy elocuente en el cual revela que un policía como él no debería sentirse mal por denunciar corrupción en el departamento y que una comisión investigadora independiente debe estar todo el tiempo activa para poder proteger a cualquier fuente que trate de provocar una reforma dentro del departamento de policía. Como, y a su vez esta es una conclusión muy importante, la corrupción no sucedería si es que no fuera al menos tolerada por los altos mandos en funciones. En una entrevista, el verdadero Frank Serpico dijo que la medalla no se la dieron en el hospital, se la dieron en un mostrador y se la arrojaron como una cajetilla de cigarrillos. Así la escena del hospital es, según él, pura invención hollywoodense. Como dije al principio, esta es una muy buena película, una muy buena muestra de los años 70. En esta película policial no vemos escenas de artes marciales o golpes tipo Jason Bourne o armas cuyas balas nunca se acaban. De hecho, la película nos muestra una victoria pírrica. Serpico ha logrado cortarle la cabeza a la hidra, una de ellas al menos, pero sabemos que crecerá de nuevo. En el juicio, en la parte final de la película, vemos a aquellos altos mandos que lo traicionaron eventualmente y siguen en el mismo lugar. Es decir, sabemos que mientras que Serpico tiene que renunciarse, forzado a renunciar por las circunstancias y por su decepción de la policía, aquellos superiores van a seguir en el mismo lugar. Y, si bien es cierto, la película termina con créditos diciendo que se hace la primera especie de reforma policial después de creo que 40 años, sabemos que las cosas el día de hoy han regresado a ser lo mismo. Hace poco estuve en el extranjero y hablaba con una persona acerca de la policía de su país versus la policía de mi país. Y esta persona me decía, bueno, en nuestro país también tenemos corrupción, tenemos una policía pues corrupta, tal. Y yo le conté de este caso que ha salido hace poco del policía que denunció robo de combustible en su unidad. Por si no lo saben, bueno, yo estoy hablando desde Perú, y cuando el policía denunció esto y pasó a ser protegido como una fuente confidencial, su madre en algún momento se preocupó por él y fue a la comandancia donde él trabajaba, solamente para enterarse que los policías decían que su hijo era un traidor y un desertor. Cuando le conté esto a esta persona, me dijo, ok, tú ganas. Pero en realidad creo yo que quería decir, ok, ustedes pierden. Debemos recordar siempre que la corrupción no es un caso aislado. Obedece a lo que el ya fallecido sociólogo peruano Gonzalo Portocarrero llamaba la sociedad de cómplices. Si todos somos cómplices del mismo aparato corrupto, de la misma violación de reglas, en este caso vamos a sentirnos amenazados cada vez que alguien denuncie o intente cortar esta red. Pero de verdad que vean esta película, me parece un muy buen ejemplo cinematográfico de cómo funciona la policía y las redes de poder. Recuerden también que este es un canal nuevo, este es mi primer video, así que ya saben, voy a decir todo lo que se dice normalmente en estos casos. Si les ha gustado, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal, síganme en Instagram como Relatos Insomnes, síganme en TikTok como Relatos Insomnes también. Y si quieren saber un poco más sobre política peruana, pueden seguirme en mi otro canal, Prisionero del Insomnio.